Comencemos. El 30 de enero del 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud anunció que el brote de COVID-19 era una emergencia de salud pública de importancia internacional, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional del 2005. Puede que nadie estuviera preparado para esta noticia que realmente nos sorprendió en este siglo, pero aún así, a algunos la tragedia los encontró en peores condiciones que a otros. Y mucho tiene que ver con el estado de la situación de los sistemas de salud pública y la escasa inversión de la generalidad de los gobiernos en ciencia, innovación y tecnología para el desarrollo. Los laboratorios y consorcios farmacéuticos que se sumaron con inmediatez a producir las aproximadamente 73 vacunas contra el coronavirus, que mal contamos, son estadounidenses, sueco-británicos, indios, alemanes, belgas y chinos. Si dentro de las decenas de grupos de investigación para el desarrollo de vacunas queremos buscar proyectos latinoamericanos, hallaremos algunos pocos, como los de Cuba, que desarrolló varias vacunas y han de ser los más avanzados de la región, Brasil, México, Argentina, Chile y Perú, con varios proyectos, muy buenas intenciones, pero en fase preclínica y por lo tanto muy tardíos. Porque todos sabemos que las vacunas que se están usando en América Latina para combatir la pandemia del COVID-19 fueron desarrolladas por laboratorios como Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología y CanSino, todos esfuerzos extranjeros. Pero además, ¿qué pasó con los aportes del resto del mundo para un problema que es de todos? Entre otras cosas, no estábamos listos. En muchos casos, las razones económicas estructurales se entiende que no permitieron desarrollos tales, pero tampoco se invirtió en ciencia e innovación, por más tiempo del que eso es posible. El financiamiento del primer nivel de atención no alcanza el parámetro recomendado de al menos el 30% del gasto público en salud. Son muy importantes aún en este momento las dificultades para tener acceso a servicios de salud de calidad. El personal y los recursos calificados son limitados. El estado de la infraestructura, como los utensilios hospitalarios, siguen siendo tan escasos y escalofriantes como los describía en 1998 el compositor dominicano Juan Luis Guerra en su merengue El Niágara en bicicleta. Pero en aquellos países que en el caso de América Latina y el Caribe han invertido en infraestructura hospitalaria y tecnología, no por ese solo hecho se ha respondido a las necesidades de salud de la población a través de una atención primaria de calidad o que apenas funcione. Y eso pasó hasta en las mejores familias. Ya vimos que en los Estados Unidos el sistema colapsó, en distintas ciudades de Europa por igual y eso así por doquier. No me ha dado nada. Yo creo que me dio COVID antes que le dio a todo el mundo. Así sí, a un principio me dio COVID. No me dio tan fuerte, pero me dio. No, gracias a Dios que no. Sí, el 20 de abril y el 11 de mayo. Estoy en eso. Las dos vacunas, falta la otra que viene por ahí. Sí, me vacuné. Sí. Sí, y me voy a poner la otra también ahora. Para desarrollar este tema nos trasladamos a la ciudad de Nueva York, donde estaremos todo un mes, porque celebramos que a 3 años de este trabajo ininterrumpido, Esfera Global ha logrado unas 80 investigaciones académicas escritas para comunicar en formato televisivo, siendo el primer y único programa de televisión académica, política, social y de carácter global en toda la República Dominicana. Estamos en Little Island, uno de los nuevos atractivos que ofrece la ciudad de Nueva York sobre el río Hudson, que tiene una longitud de 506 kilómetros, fluyendo en dirección sur, principalmente por el estado de Nueva York, y en su último tramo hace frontera con New Jersey. Su nombre proviene de Henry Hudson, un inglés que exploró este río en 1609, aunque no fue el primero en hacerlo. Antes que él lo hizo el europeo Giovanni de Verrazzano
en 1.524. Nosotros tardamos mucho en, cerrar los puertos, los aeropuertos y los pasos fronterizos. Constituye un abuso para con la población sembrar incertidumbre. Estos ciclos de recuperación económica traen aparejado este tipo de momentos indeseados. Lo que tenemos nosotros que hacer la reflexión como país de que el banderazo de salida de la recuperación para muchos países no ha podido ser posible, para nosotros sí. En este año perdido, para medir esos índices es un poco complicado. Sí. Se puede medir el índice del consumo porque la gente no dejó de consumir. O sea, la gente no dejó de consumir. Cambió sus hábitos. O sea, tenía que comer lo que aparecía. Por suerte aparecía de todo porque había inventario. Lo que estamos pasando ahora con los commodities a nivel internacional, nosotros lo veíamos venir. ¿Por qué? Porque hubo una parálisis. O sea, en el mundo entero la producción se paró, la economía se paralizó. Hay gente que no quiere entender eso, la economía se paralizó y por consiguiente todas las mediciones que se hagan tienen que tomar en cuenta lo que pasó en términos de la economía global, sí, y de la economía local, sí, también. No podemos decir que Dios sea el responsable de esta situación de desgracia que el globo terráqueo ha tenido que enfrentar en los últimos tiempos. El hombre es responsable de su hábitat. Es su casa, Dios se la dio, tiene que cuidarla. Estamos en Lireal. Magnífica ocasión para enviar un saludo y mis felicitaciones a Marjorie Félix por su magnífico programa Esfera Global. ¿Cómo andan las cifras este último trimestre del año? Sabiendo que los datos varían cada semana y que los rebrotes existen, veamos lo que hasta ahora es posible para tener una referencia. Durante los primeros días de octubre de 2021 había más de 4,8 millones de fallecidos y más de 236 millones de personas infectadas de COVID-19 en todo el planeta. Para tener una idea de la rapidez con que se fueron dando los contagios y decesos, en febrero del mismo año la cifra superaba los 100 millones de casos y para agosto de 2021 se había duplicado a más de 200 millones de casos reportados. Lo que ocurrió en 6 meses, de febrero a agosto, se duplicó de la misma forma en solo 2 meses, desde agosto a octubre. El país con más contagios en términos absolutos sigue siendo Estados Unidos, con poco más de 44 millones de casos totales. Le siguen la India y Brasil con menos de 34 millones de casos. La buena noticia es que no tenemos que seguir proyectando al incremento de casos, porque las estadísticas de muertes por COVID-19 mantienen tendencia descendente desde agosto de 2021, bajando los contagios un 9% entre finales de septiembre y principios de octubre, y a un 4% los fallecimientos. Los informes de la OMS muestran que los casos de contagios descienden en todas las regiones, excepto en Europa,
donde se registró un incremento del 5%. Las muertes globales entre América y Europa suman el 72% de las que se han producido en el mundo, mientras que Asia, el continente donde surgió la pandemia y el más poblado, reporta solo el 23% de las muertes, siendo India el país más afectado. Tiene lógica, siendo el más poblado, y hay una gran dificultad para evitar la expansión del virus entre 1.366 millones de habitantes. Hoy nos encontramos en Pediatrics 2000, que en conjunto con Martínez Gallery ha diseñado un modelo basado en el arte para la medicina comunitaria, con el propósito de integrar completamente el arte en la práctica pediátrica como un medio para comunicar más eficazmente los conocimientos sobre salud y fomentar una vida saludable. Comenzando con la comunidad étnica e inmigrante de Manhattan, tradicionalmente desatendida, donde se brindan servicios artísticos y médicos coordinados. Aquí el personal médico, artistas, diseñadores gráficos, arquitectos, educadores de museos y otros colaboran en el desarrollo de espacios interiores, exposiciones, programas y publicaciones que imprimen los momentos de enseñanza que pueden ocurrir antes, durante y después de las visitas a la clínica. Me encuentro en este momento en Pediatría 2000. Es una clínica ubicada en Washington Heights, donde vamos a conversar con el doctor Juan Tapia. Él es parte de Somos Community Care. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación a Esfera Global. Muchísimas gracias por la invitación, Mayeli. Vamos a hablar de un tema que usted maneja al dedillo, porque ha estado de frente en el tema del coronavirus. ¿Cuáles efectos ha tenido la pandemia sobre el sistema de sanidad global, local y regional? El efecto principal que ha tenido en la salud global o la salud mundial es que los científicos y las diferentes organizaciones se han dado cuenta de que la Tierra es una sola y cualquier infección que inicie en un lugar de la Tierra puede llegar a abarcar a la esfera entera. Y creo que esto ha sido lo peor, la peor pandemia que hemos visto en los últimos 100 años. Y ha sido más fuerte porque con todos los medios de comunicación, de transporte, ya las personas pueden prácticamente darle la vuelta al mundo en menos de 24 horas. El virus se fue propagando de una manera rápido y prácticamente las autoridades mundiales perdieron el control, primero debido a las grandes diferencias que hay entre los países desarrollados y los países pobres. Segundo, la política de querer como castigar y pegarle la tragedia del virus a un solo país, incluyendo poniéndole el nombre de esa región. Y como se sabe, desde hace muchos años ya las infecciones nuevas y las enfermedades nuevas no se identifican con el nombre del país porque eso produce estigma. Sí. Por ejemplo, en el coronavirus hubo una variante que era de Washington Heights y yo llegué a tener problemas cuando yo decía que era de Washington Heights. Pero siguiendo la trayectoria del virus, los primeros casos se reportaron a final del año 2019 en China, y ya para enero y a final de febrero, entre enero y febrero, ya inclusive las más altas autoridades de los Estados Unidos sabían que se trataba de algo muy nuevo, muy diferente, muy contagioso, muy letal y que podía causar más infecciones que la influenza y otras pandemias que hemos visto en los últimos 100 años. El primer error que hicimos como mundo fue cuando empezamos a echarle la culpa a China. Los Estados Unidos, que en ese tiempo entró un gobierno que era muy, yo no diría que nacionalista, era más racista. Y en vez de tratar de cooperar como ha sido Estados Unidos siempre, de abrir la puerta a todo el mundo, incluyendo
con los centros más conocidos de control de enfermedades, lo que hizo fue cerrar las puertas, señalar a China como el origen, cerrar la puerta a la entrada a los chinos, y sin embargo para ese tiempo ya el virus se encontraba en Europa y los europeos siguieron viajando a Estados Unidos y paulatinamente en cuestión de semanas el virus pasó de menos de 10 casos que se presentaron en la costa oeste de Estados Unidos, creo que fue en Washington State, a que ya a principios de la primavera del 2020 ya el virus estaba propagado, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Creo que por primera vez la política estuvo por encima de la ciencia. ¿Qué tanto ha afectado la comunidad latina y específicamente la comunidad dominicana en Nueva York y el resto de los Estados Unidos? Bueno, en el inicio de la pandemia, en Nueva York fue el epicentro. Fue desastroso. Sabemos que Nueva York, al igual que la costa oeste, California y Miami, son las grandes entradas del mundo entero. Y Nueva York pasó de prácticamente 0 casos a principios de febrero a un cierre total de la economía. Y para los latinoamericanos en especial fue devastadora, ya que Nueva York se caracteriza porque en una misma zona postal pueden vivir los más ricos de Nueva York y sin embargo tú cruzas la calle y están los desdichados de la tierra, que en ese tiempo éramos los hispanos, los latinos y los afroamericanos, y cuando se cerró la economía se consideró que la economía no podía cerrar por completo y por tanto habían ciertos trabajadores esenciales que no podían dejar de salir a la calle. Y no solamente trabajadores esenciales, sino que la pandemia trajo a la luz pública la miseria y la desesperación de los latinos y otras personas de color en los Estados Unidos, la falta de acceso a buenos cuidados médicos, la falta de hogar, la falta de ventilación, el overcrowding. Aquí es muy característico que en un apartamento de 2 habitaciones puedan vivir hasta 3 y 4 familias. El hacinamiento. El hacinamiento. Son lugares donde prácticamente nos llevan a concentrarnos hasta que o caemos presos o caemos en los peores vicios o simplemente se mueren. Nosotros llegamos a ver filas de personas ancianas. Aquí tenemos muchísimos ancianos dominicanos y de otros países que prácticamente viven solos y dependen de lo que le dicen los home attendants, que son las personas que cuidan a los viejitos, pero con tanta burocracia que existe y las barreras del lenguaje, las barreras culturales, el miedo a la inmigración, y más que nos tocó la pandemia en los momentos en los cuales había prácticamente una persecución masiva en contra del que no fuera anglosajón. Todo esto ayudó a que la pandemia se fuera de control mucho más rápido que en otros países. Yo creo que la pandemia desnudó las debilidades del sistema de salud global, porque desde fuera de los Estados Unidos siempre se nos ha pintado que este país es perfecto. Esta es la casa de Dios, aquí todo funciona. Si vienes aquí con cualquier tipo de enfermedad no te vas a morir, pero sucede que estaban desbordadas las unidades de cuidados intensivos, falta de ventiladores. Eso mismo pasaba en Europa. Recordemos a Italia, como colapsó, recordemos ese desastre en España, y veo a veces situaciones en América Latina no menos graves, menos dramáticas que lo que estábamos viendo aquí en Estados Unidos. ¿Qué tan así es ahora? ¿Se han preparado más? ¿Cómo están
listos para un rebrote, porque hay rebrotes y la cepa delta está por aquí. Así como Estados Unidos, desde que tomó posesión de las colonias españolas a principios del siglo XX, a Estados Unidos se ha visto como en unas ocasiones como la policía, ¿verdad?, mundial, pero también como El Salvador. Y desafortunadamente, durante la pandemia, Estados Unidos era el norte. Y como los Estados Unidos decían que eso no era nada, teníamos muchos líderes mundiales que se llevaron de la teoría de los Estados Unidos. Ahí estaba Bolsonaro en Brasil. No solamente en Latinoamérica, sino en Inglaterra, claro, que en ese tiempo estaba pasando por la división. Bueno, y era el Brexit, ¿no? La separación. Y ahí estaba toda la línea de la extrema derecha, ¿no? Porque eso Europa, es una corriente. El gran desafío que tenía Italia, España, con los inmigrantes ilegales, o sea, no ilegales, sino inmigrantes de la misma pobreza por haber sido colonias, ¿verdad?, que fueron saqueadas por cientos de años. Y que Europa no terminaba de recuperarse de esa crisis migratoria tan fuerte de la última década. Nunca se va, estos son problemas crónicos, que así que se va a convertir el coronavirus, pero por suerte, que aunque se le pegue que fue los chinos que crearon el virus, los chinos fueron los que por primera vez en la historia del mundo, ellos liberaron el genome. O sea, el genome es la composición genética del virus y no lo patentizaron, sino que se lo dieron a todos los científicos del mundo para que cada uno de ellos tratara de buscar, de identificarlo y de encontrar medicinas que funcionen en contra del virus, pero más importante, encontrar vacunas. De hecho, y usted sabe, porque lo hemos conversado fuera de cámaras, que tengo mi predilección por China. Desde la República Dominicana, las autoridades se vieron obligadas a dar un giro respecto de China, ¿no? Porque el actual gobierno es más pro Norteamérica y todos sabemos cómo se dividen Estados Unidos y China en un conflicto geopolítico por la hegemonía regional. Sin embargo, ¿quién fue solidario cuando el COVAX no funcionó y a los países con una fiscalidad deprimida o menos favorecida en el mundo? ¿Quién ayudó? China. ¿Quién sostuvo a la República Dominicana? China. Y el discurso ha sido distinto. O sea, que a los chinos hay que reconocerles eso. Sí. Qué bueno que usted lo diga. Y yo me imagino que si hubiese sido, tal vez si esta pandemia hubiese sido de origen europeo, por ejemplo, tal vez el trato que dio Estados Unidos hubiese sido muy diferente, ya que desde el inicio hubo ese racismo en contra de China. Y sabemos que los Estados Unidos, a través de su historia, siempre ha discriminado en contra de los orientales. Los japoneses fueron los únicos que fueron enterrados prácticamente durante la Segunda Guerra Mundial. A los alemanes, ni los italianos, ni ninguna otra potencia que le declaró guerra a Estados Unidos, lo metieron preso aquí, o sea, no lo aislaron del resto de la población. Entonces hubo una respuesta, primero, que los países orientales, y por ejemplo Corea del Sur y otros países, rápidamente reconocieron que el virus se transmitía a nivel respiratorio. Rápidamente desarrollaron pruebas para detectar la presencia del virus. Estados Unidos, y yo le agradezco mucho, le agradezco toda mi vida a este país, pero por nuestra propia prepotencia decidimos realizar nosotros mismos nuestra prueba cuando ya se sabía que habían pruebas que eran eficaces para diagnosticar el virus. Y cuando Estados Unidos realizó su prueba, meses después que ya otros países los tenían, hubo un caos en la distribución de las pruebas. Luego del caos de la distribución de la prueba, se dieron cuenta de que la preparación de la prueba no estaba funcionando y tuvieron que reclamar toda esa prueba que ya habían entregado los diferentes departamentos de salud, tuvieron que echarla para atrás.
Otro problema que tuvimos es que muchos gobernadores se llevaban de la línea del presidente y hacían exactamente lo que el presidente decía. Muchos gobernadores dijeron que eso era una gripe común, no hicieron nada para prepararse. Los almacenes que tiene los Estados Unidos como para preparación de guerra, por ejemplo el número de ventiladores, el número de guantes, de mascarillas, todas estas cosas que los Estados Unidos, maldeciendo a China, decidieron eliminar las fábricas que hacen estos insumos, ¿verdad? Que son de protección personal para los que trabajan en el área de salud. ¿Y qué hicieron? Le dieron toda esa producción a la China. Doctor, y cuando vino la pandemia, no teníamos guantes, no teníamos ni siquiera los hisopos para hacer la prueba del coronavirus. Lo que queda de fondo para cerrar este segmento es que, bueno, superamos la Guerra Fría. Derecha, izquierda, comunistas, socialistas y más conservadores y revolucionarios. Pero la verdad es que la geopolítica sigue dividiendo al mundo. Y las grandes falencias de nuestro sistema como seres humanos se resuelven en temas políticos y geopolíticos. Si ya no tenemos a Rusia, a Estados Unidos enfrentados, hoy tenemos a Estados Unidos y a China. ¿Sí? Hasta decidiendo el cómo nos van a sacar de este problema. Así es, pero creo que la Guerra Fría nunca ha terminado. No. Sino que ni el racismo, ni los prejuicios, ni cuando uno trata de tropezar a otra persona, eso no ha terminado. Metiéndole el pie. Inclusive creo que ahora el mundo está más polarizado. Sí, que definitivamente. Vamos a seguir entonces con una pausa para continuar con esta conversación tan interesante. Ok, sí. Continuamos en el próximo segmento desde Pediatría 2000 en Washington Heights, Nueva York. Good. Marjorie, felicidades en este tercer aniversario de Esfera Global. Te deseamos los mejores éxitos, que continúes proveyendo a la población de información valiosa en cuanto a lo que se refiere a políticas públicas, aspectos sociales y siempre temas de interés de muy alto nivel. Felicidades y te exhortamos a continuar con los éxitos obtenidos hasta ahora. El primer caso de COVID-19 reportado en la región de las Américas se confirmó en Estados Unidos el 20 de enero del 2020 y Brasil fue quien notificó el primer caso en América Latina y el Caribe el 26 de febrero del 2020. Desde entonces, el virus se ha propagado a sus anchas entre nuestros 54 países y sus territorios, convirtiéndonos en una de las regiones más golpeadas por las secuelas de la crisis. Tras varios años de débil desempeño económico, crecimiento promedio, limitaciones en las políticas sociales y agitación de muchas de las democracias en 2019, la fuerte contracción producto de la crisis sanitaria ha tenido costos económicos y sociales devastadores. Nos salva, sin embargo, el que el virus se propagara sobre nuestra región más tarde que en Asia y Europa, por ejemplo, porque hubo más oportunidad de aprender de las experiencias de los demás y los gobiernos adoptaron ciertas medidas tempranas que evitaron un avance más atroz de la pandemia. Las principales estrategias de contención sanitarias se basaron en lo siguiente:
declaración del estado de emergencia o estado de excepción por catástrofe, cierre de fronteras internacionales, suspensión de vuelos internacionales, cuarentena obligatoria a viajeros provenientes del exterior, promoción de medidas de higiene personal más rigurosas, búsqueda y contacto de casos sospechosos, medidas de aislamiento social, distanciamiento físico, confinamiento voluntario u obligatorio, el uso obligatorio de mascarillas, la restricción de horarios de circulación, la suspensión del transporte público y el cierre de escuelas, universidades, espacios públicos, restaurantes y lugares de expendios de comida, bares, locales y centros comerciales, entre otras medidas. Muchas de ellas tardías, en el caso de la República Dominicana, que no fue diligente en el cierre o control de sus fronteras internacionales, los cuidados con la recepción de los extranjeros o nacionales al ingresar al país, o pospuso en demasía algunas de las medidas como el estado de emergencia en casi todo el territorio nacional, aun cuando las cifras de muertes y contagios parecían estabilizarse después de una intensiva jornada de vacunación que no llegó a la meta propuesta en el tiempo establecido, pero consideramos bastante exitosa. No fue sino hasta el 8 de octubre de 2021 cuando finalmente se levantó el toque de queda para hacer efectivas nuevas medidas de salud pública que van desde la presentación obligatoria de la tarjeta de vacuna o una prueba original de PCR negativa con 7 días de anticipación a su presentación para hacer vida social, uso obligatorio de mascarillas, higienización de manos y distanciamiento físico en espacios públicos, límites en el uso de establecimientos públicos y prohibición de expendio de bebidas alcohólicas en todos los comercios en días laborables y fines de semanas, a partir de los horarios establecidos. A pocas horas de anunciadas las medidas, se pudo observar un aumento del flujo de personas en los centros de vacunación. Mientras tanto, el mundo sigue vacunando masivamente, algunos con más ventajas, como se ha visto en todo momento. A la fecha de esta investigación en la región de América Latina y el Caribe, podríamos decir que los que más vacunas han suministrado, por lo menos en las primeras dosis, son Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador y felizmente la República Dominicana. Continuamos desde Pediatría 2000 en Washington Heights, 135 y Broadway con el doctor Juan Tapia de Somos Community Care. Doctor, interesante este tema. Cuénteme ahora cómo después de que este sistema de salud, el de Estados Unidos, colapsa, ¿cuánto se destina actualmente al sistema de salud, presupuestariamente? Del presupuesto no tengo cantidad exacta, ya que en una pandemia el gobierno central, o el presidente, se le da la autoridad de emergencia y activa lo que le dicen el FEMA, que es una organización como parte de los Estados Unidos que se ayuda a combatir los desastres, ya sean desastres naturales o, como en este caso, las pandemias. Entonces, esta organización o esta agencia es responsable de, por ejemplo, de conseguir y repartir ventiladores, equipos de protección personal. Si existe una vacuna, ofrecerle la vacuna gratuitamente a todas las personas que viven en los Estados Unidos. O sea que todavía no se sabe, aún no se sabe la gran cantidad de dinero que ha gastado Estados Unidos en la pandemia. Sabemos que por meses todas las unidades de cuidados intensivos de los Estados Unidos estaban prácticamente llenas. Sí. Y si calculamos que hay miles de unidades de cuidado intensivo, a $5,000 por habitación, sin contar el gasto de los médicos y los medicamentos que se usan, estamos hablando de trillones de dólares que todavía no se sabe de dónde van a salir. Pero seguro que lo van a escribir porque aquí todo se documenta. En algún momento futuro tendremos esa información más clara. Vamos a tener esa información, pero también necesitamos la información de qué cantidad de dinero se ha ahorrado los Estados Unidos con todos los miles y miles y miles de ancianos que fallecieron en los asilos de ancianos
personas que murieron en su apartamento, ya sea porque tenían alguna discapacidad física y no podían salir, o simplemente ancianos que la vida lo ha dejado solo. Sí. A todos esos ancianos se le pasaba un mensual que recibían ya sea por retiro o por la unión, por el hecho de haber trabajado tantos años. Entonces, también las compañías aseguradoras ahorraron millones y millones de pesos, de dólares, ya que por más de un año se suspendieron las cirugías selectivas, en donde se gana muchísimo dinero, otros procedimientos, las hospitalizaciones para casos de rutina. O sea que lo que se gastó por un lado se recicló por el otro lado, y no solamente eso, sino que se creó el programa COVAX, que fue es una iniciativa a nivel mundial para que todos los científicos... Para nada. COVAX funcionó. Llegó muy tarde. No que llegó muy tarde, sino que al no tener una planificación centralizada, y hay que recordar que en los tiempos más críticos del mundo, los Estados Unidos se salió de la Organización Mundial de la Salud, y al salirse, la organización dejó de recibir una gran cantidad de fondos, y no solamente eso, sino que el sistema, que los Estados Unidos cultivó desconfianza, temor hacia otras organizaciones que no sea el CDC. E inclusive el propio CDC, si el presidente no estaba de acuerdo con su teoría o con sus recomendaciones basadas en datos científicos, también llegó a ignorarlo. El CDC ha jugado un papel fundamental. Sí. Siendo estatal, ¿no? Pero yo creo que muchos o todos se han alimentado de la experiencia científica de los CDC. El CDC es una organización federal, sí, que es el Centro de Control de Enfermedades, que es responsable de rastrear las epidemias, las enfermedades nuevas, las enfermedades que ya están controladas, las vacunas, dar su opinión sobre las vacunas, y la Agencia de Drogas y Alimentos es la que se encarga de darle certificación a las vacunas. Inicialmente la Moderna, la Pfizer y la Johnson, que son las 3 vacunas que se usan en Estados Unidos, tenían autorización de emergencia. Sí. Ya en los últimos meses tienen autorización para usarla en ciertos grupos de edades. Ya no es de uso de emergencia. ¿En qué porcentaje de la población ha recibido dosis de vacunas en este momento? En los Estados Unidos es difícil decir el número exacto, ya que debido a la discriminación, la gran diferencia que hay entre los que tienen y los que no tienen. Pero en general, alrededor del 56%. No se ha cumplido la meta. Lo que sí se ha cumplido es la meta de que, por ejemplo, el 70% tengan una dosis de vacuna. Por ejemplo, que las personas mayores de 65 años de edad y las personas que están en asilo de ancianos, ya más del 90% está vacunado. Pero todavía corremos el riesgo, ya que las personas que menos están vacunadas, que son las personas entre 12 años y 49 años, son las personas que son saludables, están en su mayor etapa de la vida productiva, son personas que cuando se enferman, usualmente no se enferman gravemente, pero sí tienen todo el potencial de pasar la enfermedad a otros vulnerables. Y en caso de pediatría, aunque los adolescentes se enferman más que los niños, ahora sabemos que los niños son los que llevan la enfermedad a la casa. ¿Cuáles son los índices de contagio en niños en Nueva York, por ejemplo? Usted que tiene un centro de pediatría. Sí, en Nueva York no tenemos la figura exacta en niños, pero el índice de nuevos casos está muy por debajo de 2%. Entonces, pero a nivel nacional tenemos que ya van más de 4 millones de casos en niños. Y por ejemplo, en las últimas 2 semanas de octubre se reportaron alrededor de 250,000 de nuevos casos de infección. Y el problema no es tanto de estos nuevos casos de infección en niños, ya que la mayoría son leves. El problema está en que estos niños enfermos llevan
la enfermedad a su casa. ¿Y qué tuvo que ver la vuelta a clases, la reapertura escolar? Por suerte que Nueva York, así entre Nueva York, California y otros estados, han sido líderes en llevarse de la ciencia y los departamentos de salud. Nadie me puede hablar a mí de que, por ejemplo, en la República Dominicana se reportaron 6.000 casos en un día. Si usted no me está haciendo 20.000 pruebas al día, no va a tener casos de COVID. Exacto. Entonces, en los Estados Unidos, no de manera general, pero en estados como Nueva York, que están muy atentos a la epidemiología de la enfermedad, en cualquier lugar que haya un brote, inmediatamente se empiezan a hacer las pruebas del COVID y el rastreo de contacto. Y para las escuelas, Somos Community Care ha sido el líder, trabajando con el Departamento de Salud Estatal, con el Departamento de Educación y con el Departamento de Salud Local, para que en todas las escuelas de Nueva York se realicen pruebas a todos los niños que van a ingresar a la escuela y cada 2 semanas. Pero más importante aún es que todo el personal que trabaja en las escuelas, desde los administradores, los maestros, los guardianes, los que limpian y hasta los choferes del transporte para los estudiantes, todos estén vacunados. Y otra medida que se ha hecho es que se puedan separar los niños por bloque. Así es que si hay un brote de coronavirus, rápidamente se puede identificar el caso índice del niño infectado y no hay que aislar la escuela entera. Inclusive muchas veces ni siquiera el salón de clase entera, hay que aislarlo. Y ya sabemos que las barreras esas plásticas que usamos y los 3 pies de distancia no son tan eficaces como una buena ventilación y la filtración del aire. Importante. Desde Somos Community Care, que lo han mencionado, ustedes han asumido un liderazgo trabajando con la comunidad latina y en su rol de complemento con el Estado, ¿no? Y han hecho intercambios en República Dominicana y apoyando a Latinoamérica, porque he seguido su carrera y su vocación. Usted, de hecho, se infectó atendiendo a la comunidad latina, ¿no? Al principio de la enfermedad. Sí, Somos Community Care, con el liderazgo de nuestro chairman, el doctor Ramón Talash, fue el primer grupo médico que se lanzó a las calles, porque el problema principal que tenía Estados Unidos, Nueva York específicamente, es que Nueva York es el centro financiero mundial y de una manera u otra había que mantener la bolsa de valores abierta. El gobernador, la sindicatura se acercaron a los grandes hospitales y a las grandes universidades de los estados de Nueva York, pidiendo la ayuda para que llevaran equipos médicos para hacerle la prueba a todo lo que, aunque la bolsa de valores estaba cerrada, los representantes de las grandes compañías, ¿verdad? Que son Apple, Exxon, todas esas compañías que son la base de la bolsa de valores, tenían que mantenerse abiertas. Entonces nosotros empezamos a hacerle prueba a todo el que entraba a la bolsa de valores, que son como 300 personas diarias, y a las 2 semanas tuvimos que cerrar. Y las pruebas solamente se las hacíamos a personas que tenían un historial de haber viajado recientemente a Europa, a China, o tenían síntomas de gripe, que eran lo mismo que son compatibles con el coronavirus. Y aún así, ya para la segunda semana, alrededor del 30% de las personas que seleccionábamos para hacerle la prueba salían positivos. Wow. Y de ahí el doctor Talash dijo, nosotros tenemos que seguir haciendo pruebas en los barrios más que han sido desproporcionalmente afectados por el COVID, que son donde vive nuestra gente: Washington Heights, Harlem, Corona, Queens, algunas partes de Long Island, en Brooklyn, y de manera especial el Bronx fue devastado, al igual que nuestra comunidad, ya que la mayoría de nuestra gente depende del trabajo informal. Muchos son los que se conocen como chiriperos, pero tienen su salón de belleza, los bodegueros, los taxistas,
Y precisamente estas son las personas que más expuestas estaban al coronavirus, porque no se sabía que si tú permaneces menos de 15 minutos en un lugar cerrado con otra persona que tiene COVID, tú tienes mucha probabilidad de contagiarte. Por eso fue que una persona se contagiaba y a los pocos días la familia entera estaba contagiada. Y hoy día es muy raro encontrar un latino que no conozca a un hermano, un amigo o un familiar o que estuvo en cuidado intensivo, gravemente enfermo o intubado o que haya fallecido. Nosotros mismos perdimos más de 12 doctores. Inclusive hace una semana falleció uno de nuestros colegas debido al COVID-19. Lamentamos mucho y este programa lo hacemos como un homenaje también a todas las familias que se han visto afectadas por la pérdida, por haber padecido la enfermedad, por la humanidad que atraviesa por esta situación y sobre todo por la comunidad médica, los asistentes de salud y el personal en general que han enfrentado el virus cara a cara. Y finalmente, doctor, ¿cómo usted cree que será el mundo después del COVID? Definitivamente, el mundo ya ha cambiado. Ya nosotros sabemos que somos un solo mundo y que lo que sucede en África, tarde o temprano, nos va a llegar. ¿Usted se pondrá la tercera dosis? No puedo dejar de preguntarlo. ¿Qué opina de la tercera dosis? Ahora mismo la Pfizer y la Moderna y la Johnson ya tienen autorización para una tercera dosis, aunque no para todo el mundo. Yo califico, primero por mi edad y por mi trabajo. ¿Cuáles son las características? La característica tiene que ser las personas mayor de 65 años y personas entre 18 años y 64 años que tengan enfermedades crónicas que lo hagan más susceptible al coronavirus, como son las enfermedades de los pulmones, del hígado, el riñón, personas con tumores sólidos que están recibiendo, precisamente que están recibiendo quimioterapia y eso hace que baje su sistema inmunológico. Pero hay enfermedades también como el lupus y recordemos que todavía existe el SIDA y la tuberculosis. Entonces, estas personas están elegibles. Gracias, doctor Tapia, por expresar todos sus conocimientos en este espacio y decirnos que sí, abrir las puertas de esta clínica maravillosa, llena de arte, en el corazón de Manhattan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mayeli. Continuamos. Este mundo ha sido desafiado, el conocimiento científico puesto a prueba. Miles de científicos comenzaron a trabajar para buscar una respuesta a un fenómeno inédito. Hay un barómetro publicado por una asociación alemana en el que se otorga la razón a la ciencia, pues establece que el nivel general de confianza en ella se ha incrementado significativamente en el contexto de la pandemia del coronavirus. Aun cuando en el mundo de la posverdad, de las noticias falsas y las exageradas expresiones de los movimientos antivacunas, en este caso específico, y las teorías de la conspiración desafían todo cuanto existe. Los movimientos antivacunas ofrecen discursos más llamativos y variados, por tanto generan una mayor capacidad de atracción, ya que pueden emplear argumentos que van desde teorías conspirativas, productos y medicina alternativa. Pero guarda razón a nuestro modo de ver el secretario general de las Naciones Unidas cuando expresaba, palabras más o palabras menos, que cuando por fin la ciencia da una respuesta, y de hecho rápida, al mayor suceso que desafía a la humanidad,
no le creemos, dudamos, abandonamos a la ciencia, agregamos nosotros. Y ese es un desafío a vencer por todas las sociedades del mundo para salir de la crisis. Una de las consecuencias no ponderadas sobre la disminución de la población mundial debido al número de muertes por coronavirus es el desequilibrio que produce en la relación de oferta y demanda entre trabajadores y empleadores, lo que generó nuevas condiciones en cuanto a su situación. La dinámica del comercio mundial cambió por completo, pero también las ayudas humanitarias han fracasado. Según las Naciones Unidas, a finales de 2020, la crisis del coronavirus ha disparado el número de personas que necesitaban asistencia humanitaria en todo el mundo, a un nivel sin precedentes, 235 millones de personas, lo que supone un aumento del 40% respecto del año 2019. En respuesta a estas necesidades, en el quinto foro de Santo Domingo, el doctor Leonel Fernández, quien participó junto a expresidentes de la región, propuso la creación de un Fondo Global de Cooperación y Solidaridad con el objetivo de colectar $2 trillones que podrían ser canalizados a través de los bancos de desarrollo de la región, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para el fortalecimiento del sector salud, educación, programas de reactivación de la agricultura y desarrollo de proyectos de infraestructura. Una crisis de magnitud global solo podría resolverse con soluciones globales y a través del multilateralismo, en lo que concuerda Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. La distribución equitativa de vacunas en el mundo es otra de las propuestas apoyadas por el titular de la Organización de las Naciones Unidas, pues como dice, de otra manera, no solo es inmoral, es estúpido. Desde la organización lamentó que el liderazgo y el poder no estén alineados en la lucha contra el COVID-19. El propio sistema reconoce que ha mostrado liderazgo pero sin poder, ya que como organización mundial no puede obligar a las empresas a otorgar licencias o obligar a que los estados del mundo dispensen los derechos de propiedad intelectual. Es una crisis de todos, que solo se resolverá con todos. Debe existir una conciencia viva de la sociedad internacional y habrá de despertar para buscar soluciones globales y humanas a un problema del mundo y de los seres humanos. Porque es bueno repetir que no hay soluciones individuales. El multilateralismo es la clave. El hombre y su propia naturaleza es el enemigo a vencer para hallar la puerta hacia el mundo post-pandemia. Creo que el año 2022 será un año de muchos retos, de muchos desafíos a las capacidades que tiene el pueblo dominicano y el mundo para enfrentar las consecuencias de la crisis sanitaria producto de la COVID-19. Digo un desafío importante porque se va a requerir de decisiones muy importantes que tengan que ver con el manejo y la adecuación del comportamiento de la ciudadanía frente a la enfermedad. La adecuación a la continuidad de la misma y la permanencia de la misma, por un lado, y por otro lado, los retos que tenemos en materia sanitaria, sobre todo las consecuencias psicológicas, el impacto que ha tenido la pandemia en el país y el mundo, y las consecuencias económicas, que probablemente sean el reto más importante con el que deba litigar el gobierno del pueblo dominicano y el mundo, y será la peor litigación que tendrá el ciudadano de República Dominicana y el mundo para confrontar con la crisis, consecuencia de la pandemia. Yo creo que hay muchas lecciones que se deben haber aprendido sobre esto. Y lo principal es la vigilancia epidemiológica. Países como la República Dominicana, definitivamente, que dependen tanto del turismo, deben tratar de reforzar lo que es la vigilancia epidemiológica. Cuando surja cualquier otra infección en cualquier parte del mundo, los mecanismos de alerta deben ser implementados de manera efectiva. Yo creo que hay aspectos positivos sobre esta pandemia y uno de ellos es que reflejó muchas de las debilidades de los sistemas de salud en el mundo entero, no solamente países subdesarrollados, sino en el mundo entero. Y esperamos que esto sea una oportunidad para mejorar estos sistemas de salud. En términos de cosas positivas sobre esta pandemia, yo creo que uno de los aspectos quizá para el país que sí debemos recalcar es que el forzarnos a no poder viajar durante un año
nos hizo valorar mejor lo que tenemos. Y creo que el turismo interno ha despegado de manera impresionante en el país, fruto de, como dije anteriormente, la pandemia. Así que un aspecto positivo es que estamos valorando más lo que tenemos.